Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villahermosa. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Un saludo a todos los amigos y hermanos televidentes de Galaxy 7, Canal 11 y de Panansat. Y un saludo muy especial a todos los hermanos allá en Calley, Puerto Rico. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en Hebreos capítulo 3, verso 7 en adelante, y dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La voz de Dios en su casa. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La voz de Dios en la casa de Dios. A través de la Escritura, nosotros podemos ver que Dios colocó a Moisés sobre la casa de Dios, que era el pueblo hebreo, de lo cual nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 3 de su carta a los hebreos. Este mismo capítulo 3 fue el que leímos, pero del verso 7 al 19, y ahora capítulo 3 de Hebreos, verso 1 al 6, nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó
como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. A Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí nos muestra San Pablo que Moisés fue fiel en la casa de Dios, y la casa de Dios como pueblo fue el pueblo hebreo allá en el Antiguo Testamento, y también la casa de Dios como un tabernáculo o templo fue el templo que hizo Moisés. Moisés fue fiel en medio del pueblo de Dios, y con el pueblo de Dios fue fiel a todo el programa divino correspondiente al pueblo de Dios. Y él fue fiel en todas las cosas que llevó a cabo. Ahora, miren aquí, Dios hablando acerca de Moisés en el capítulo 12, cuando murmuraron contra Moisés, María y Aarón. Miren cómo Dios habla acerca de Moisés. Entonces, vamos a leer del verso 5 en adelante del capítulo 12 de Números. Dice: entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, me apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Ahora podemos ver que aquí Dios da testimonio de Moisés. También la Escritura dice que era el hombre más humilde de todo el pueblo hebreo. Por cuanto Moisés era un profeta dispensacional, podemos ver que Dios hablaba con él cara a cara. O sea, no hablaba con él por medio de figuras, de símbolos, no hablaba con él por medio de sueños, sino cara a cara. Porque esa es la forma de Dios tratar con un mensajero dispensacional. Con los mensajeros de edades, con los profetas de diferentes edades, Él ha tratado por medio de visiones y sueños y tipos y figuras, simbolismos. Pero ahora aquí podemos ver que con Moisés Él trataba abiertamente, claramente. Ahora, hablar contra Moisés delante de Dios era una cosa terrible. Ni sus propios hermanos estaban exentos del juicio divino si hablaban
en contra de Moisés. Pues Dios dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Él fue un siervo fiel y prudente en la casa de Dios. Por eso el ministerio de Moisés está prometido para regresar nuevamente en el fin del tiempo, para Dios tratar con el pueblo hebreo nuevamente y darle, por medio del ministerio de Moisés, el mensaje del evangelio del reino, en donde le estará dando la ley actualizada, estará dándole todo lo que está en la ley, en las ordenanzas y leyes que Dios dio para todo el pueblo hebreo. Él les estará dando todas estas cosas en una forma actualizada, o sea, en lo que significan todas esas ordenanzas y leyes que Dios le dio al pueblo hebreo, todas esas fiestas que el pueblo hebreo tenía. Por eso es que en Malaquías capítulo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual ordené en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías capítulo 4. Ahora, en la casa de Dios en el Antiguo Testamento, siendo el pueblo hebreo esa casa, encontramos que Dios estuvo hablando. Nos dice la Escritura, San Pablo nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Ahora, ¿quién era el que hablaba allá? Era el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo en Moisés, fue el Espíritu Santo en Josué, fue el Espíritu Santo en Samuel, fue el Espíritu Santo en Elías, en Eliseo, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías, en Juan el Bautista, en todos los profetas del Antiguo Testamento, y fue el Espíritu Santo en Jesucristo en toda su plenitud. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el mismo que le apareció a Moisés en aquella columna de fuego y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El ángel del pacto que le apareció a Moisés, el cual sacó al pueblo hebreo de Egipto y lo guió por el desierto en esa columna de fuego. Ese era el ángel del pacto, el Espíritu Santo con el pueblo hebreo, y en medio del pueblo hebreo en la casa de Dios, que es en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo. Ahora, Dios estuvo hablando por medio de Moisés el mensaje para la dispensación de la ley. Y cuando el pueblo se rebeló en contra de Moisés y su mensaje, estaban endureciendo sus corazones y no querían escuchar la voz de Dios. Por lo cual dice que Dios dijo, que el Espíritu Santo dijo: en su ira no entrarán en mi reposo. ¿Y quiénes fueron los que no entraron a la tierra prometida? Fueron aquellos que se rebelaron en contra de Moisés. Fueron aquellos que no escucharon la voz de Dios por medio de Moisés, sino que endurecieron sus corazones. Ahora,
encontramos que siempre la persona, al escuchar la palabra de Dios, tiene que unir fe a la palabra. Tiene que creer en su alma esa palabra, y ahí esa palabra producirá toda bendición hablada por Dios para ese tiempo y para esa casa. Ahora miren ustedes, Dios había prometido que llevaría al pueblo hebreo a la tierra prometida. Y sin embargo, de los que salieron, solamente 2 entraron: Josué y Caleb. El resto murió en el desierto. ¿Falló Dios su promesa? No. Quienes fallaron fueron aquellos que endurecieron sus corazones y fueron incrédulos a la palabra de Dios. Porque Dios puede prometer una bendición grande para una persona o para un pueblo, pero esta promesa se cumplirá en la persona o en el pueblo si la cree con todo su corazón y no se rebela en contra del Dios Todopoderoso que da esa promesa. Si no se rebela en contra de Dios, como se rebeló el pueblo hebreo en el desierto y estuvo protestando todo el tiempo, encontramos que el que no se rebele en contra de Dios y se mantenga firme creyendo lo que Dios prometió, como lo hizo Abraham, que esperanza contra esperanza se mantuvo creyendo lo que Dios prometió y lo recibió, así será también para todo hijo de Dios. No importa que las circunstancias sean contrarias, como fueron para Abraham, ya anciano, pero la promesa permanecía en su alma viva, creyéndola siempre. El que prometió es fiel para cumplir lo que prometió. Así es que, ¿qué fue lo que hizo que Dios cumpliera lo que le prometió a Abraham? La fe de Abraham. Si Abraham, al pasar los años, dejaba de creer en lo que Dios le había prometido, pues no se podía materializar en él lo que Dios le había prometido. Ahora, miren ustedes al pueblo hebreo. Dios le prometió la entrada a la tierra prometida, aún desde antes de salir de la tierra prometida, de la tierra de Egipto, y aún desde antes del pueblo hebreo nacer, aún desde antes de nacer las tribus de Israel, aún desde antes de nacer los patriarcas, aún desde antes de nacer Jacob, aún desde antes de nacer Isaac, aún desde antes de Abraham tener hijos, ya Dios le había prometido el éxodo del pueblo hebreo y la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida. Porque Dios, miren ustedes, ve las cosas que no son como las que son, o sea, o como que ya son, porque Dios es omnipresente y es omnisciente y es omnipotente. Él puede viajar hacia el pasado, ver todas las cosas y decir todo lo que sucedió en el pasado. Puede viajar hacia el futuro, ver todo lo que ha de suceder en el futuro y decir todo lo que ha de acontecer. Así también
encontramos que Dios le dijo a Abraham lo que sería el futuro de la descendencia de Abraham. Miren aquí en el capítulo 15 del Génesis, donde todavía Abraham no tenía hijos, encontramos que Dios estuvo hablando con Abraham y le dice, capítulo 15, verso 2 en adelante dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, y todavía no tenía hijos. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿Por qué no? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, miren en qué generación Dios le dijo a Abraham que la descendencia de Abraham llegaría a la tierra prometida. En ese éxodo que sería llevado a cabo en la cuarta generación. La cuarta generación es muy importante. Es en la cuarta generación también del reino de los gentiles, representado el reino de los gentiles en la imagen o estatua que vio el rey Nabucodonosor y la interpretó el profeta Daniel. Encontramos que es en la cuarta etapa, y la cuarta etapa son las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. La cuarta etapa tiene dos partes: las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Es en la última parte de la cuarta etapa, en la última parte del reino cuarto de los gentiles, en donde el juicio divino caerá, y la piedra no cortada de manos herirá a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, porque ahí en esa cuarta etapa o cuarta generación del reino de los gentiles es que llega la maldad de los gentiles al colmo, así como le dijo Dios a Abraham. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún en estos días de Abraham aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que no habían llegado a la situación en donde el juicio divino tenía que caer sobre los amorreos en aquel tiempo. Solo cayó sobre Sodoma y Gomorra, porque estas ciudades llenaron, la copa llegó al colmo y tuvo que venir el juicio divino sobre esas ciudades, pero no sobre todo el territorio donde moraba Abraham. Ahora, aquellas ciudades fueron tipo y figura del reino de los gentiles en el fin del tiempo, en la cuarta generación del reino de los gentiles, que es la etapa
de los pies, de las piernas de hierro, los pies de hierro y de barro cocido. Al final de la cuarta etapa, que es la etapa de los pies de hierro y barro cocido, es donde llega al colmo el reino de los gentiles y en donde el juicio divino caerá sobre la tierra y herirá la piedra a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzará. Y luego el reino pasará a los hijos de Dios, a los santos del Altísimo, que son los hijos de Dios. Ahora, miren cómo Dios aquí le dice a Abraham que su simiente estará cautiva y esclava en Egipto por 400 años y luego Él los libertará y castigará a ese reino. Cuando dice con mano fuerte yo los libertaré, eso es quitándole a la fuerza el pueblo hebreo que estaba esclavizado en Egipto. Y la mano fuerte fue manifestada con esos juicios divinos que cayeron sobre la tierra cuando Dios le decía a Moisés: di que va a venir tal juicio, tal plaga. Moisés lo hablaba y se materializaba ese juicio divino que ya estaba establecido en la mente de Dios, que sería enviado sobre la tierra, así como están establecidos los juicios divinos que han de caer sobre la humanidad, sobre la raza humana, sobre el reino de los gentiles en la gran tribulación. Y nuevamente el ministerio de Moisés estará en la tierra para ser usado por Dios. Eso lo habla Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante, acompañado también con el ministerio de Elías, así como el ministerio de Moisés allá en el pasado tuvo a su lado el ministerio de Aarón y también tuvo el ministerio de Josué. Ahora, la palabra, el mensaje que podía hablar Aarón era el mensaje que Moisés ponía en la boca de Aarón. Porque Dios dijo a Moisés: tú serás Dios para Aarón, y Aarón será profeta, tu profeta, y tú hablarás a él lo que él tenga que hablar. O sea, Dios le daría a Moisés la revelación de su palabra, pondría en el corazón y en la boca de Moisés todo lo que Moisés tenía que hablar, y esa misma palabra Moisés se la daba a Aarón para que hablara exactamente lo que Moisés le decía. Si para aquel tiempo las grabadoras y las cámaras de video y de televisión hubieran estado disponibles, Moisés grababa todo y se lo entregaba a Aarón. Aarón, colócale este video al pueblo para que así no falles y no le vayas a añadir nada a lo que yo te estoy dando. Debe ser hablado exactamente como yo te lo doy. No puedes añadir un becerro de oro. No puedes añadirle a esto nada de tu propia mente.
tiene que ser exactamente el mensaje que Dios me ha dado para el pueblo. Era un mensaje dispensacional. Y fue dicho que no se le podía ni añadir ni se le podía quitar. Así siempre es cada mensaje dispensacional. Ahora, nosotros, viendo todo lo que sucedió en el tiempo de Moisés, viendo cómo Dios se manifestó en una forma poderosa, nosotros podemos ver que el amor divino por el pueblo hebreo estaba allí manifestado al traer estos juicios divinos sobre el imperio egipcio para la liberación de los hijos de Israel, de la simiente de Abraham según la carne. Se había cumplido el tiempo para esa liberación. Ahora Dios estaba en la escena, manifestado por medio de Moisés. La columna de fuego, que es el ángel del pacto Jesucristo, el Espíritu Santo, estaba allí presente y estaba usando al profeta Moisés, y había velado en carne humana la columna de fuego para llevar a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo e introducir al pueblo a una nueva dispensación con un mensaje dispensacional. Ahora el pueblo estaba llamado a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que por medio del profeta Moisés estaba dándole el mensaje del evangelio de la ley, o sea, el mensaje de la ley. El pueblo no comprendió ni a Moisés ni el mensaje de Dios a través de Moisés, ni comprendió a Dios manifestado en esa columna de fuego y en Moisés, y sus corazones se endurecieron, se rebelaron en contra de Dios al rebelarse en contra de Moisés. Ahora el pueblo hebreo, miren ustedes, estaba pensando en las cosas materiales en vez de pensar en el programa divino que Dios tenía para aquel tiempo. Dios estaba con ellos. Israel era la casa de Dios, donde Dios estaba morando, y en medio de donde Dios estaba manifestando, revelando y hablándole a su pueblo por medio de Moisés. Ahora, miren lo sencillo que es escuchar la voz de Dios. Siempre la voz de Dios ha estado en el mensajero dispensacional, correspondiente a cada dispensación. Por medio de ese mensajero es que Dios ha traído el mensaje para esa nueva dispensación. Escuchar ese mensaje es escuchar la voz de Dios. Rechazar ese mensaje es rechazar la voz de Dios. Luego ese mensaje es predicado e enseñado a través de los diferentes mensajeros que Dios envía para esa dispensación. Cuando ha terminado ya, el mensajero
de esa dispensación. Mientras está el mensajero de esa dispensación presente, no hay otro mensajero, y menos mayor o igual a ese mensajero dispensacional. Los mensajeros luego para la dispensación de la ley vinieron después que partió Moisés, como también los mensajeros para la dispensación de la gracia vinieron luego que partió el mensajero dispensacional Jesucristo. Pero mientras estaba el mensajero de una dispensación presente, Dios estaba en ese mensajero, y por medio de ese mensajero Dios hablaba el mensaje para esa dispensación, y a ese solo mensajero venía la revelación de ese mensaje. No aparecía otra persona con una revelación para ser añadida al mensaje de ese mensajero dispensacional. Ahora, esto nos muestra que el mensaje de una dispensación es recibido directamente por el mensajero o a través del mensajero de esa dispensación, y luego lo llevan por todos sitios los ministros que han recibido ese mensaje. Y cuando hay las facilidades disponibles para tenerlo en la forma en que fue traído, en que fue hablado, se simplifica la labor y puede ser llevado exactamente como fue hablado por Dios a través del mensajero de esa dispensación. Y así nadie entonces le puede añadir ni le puede quitar. Y así nadie le puede cambiar el significado que tiene cada palabra traída al pueblo, a la casa de Dios. Ahora, siendo que fue a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, por medio de Moisés, que el pueblo hebreo fue rebelde, tenemos nosotros que comprender que siempre cuando el pueblo no escucha la voz de Dios, es cuando el pueblo no escucha el mensaje traído por Dios a través del mensajero de esa dispensación. Ahora encontramos que no solamente está el pueblo hebreo como la casa de Dios, sino que luego que el pueblo hebreo rechazó a Cristo, Dios se tornó a los gentiles para tomar un pueblo de entre los gentiles para su nombre, y también de entre los hebreos tomaría algunas personas para también ser incorporadas a ese nuevo pueblo, a esa nueva casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora la casa de Dios, en donde la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, estaría hablando al pueblo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y San Pablo nos dice: si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto.
Y ahora Dios está hablando por medio de los apóstoles, está hablando por medio de San Pablo, en su casa, en su iglesia, y continuará hablando en su casa por medio de cada ángel mensajero y llamando a la familia de Dios, a la casa de Dios en cada edad, en donde aparecen en este planeta Tierra manifestados en cuerpos humanos mortales, corruptibles, pero cuando por medio del mensaje correspondiente a cada edad, traído por el mensajero de cada edad, las personas responden a ese llamado, vienen a la casa de Dios, nacen en la casa de Dios por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, y así nacen del agua y del Espíritu en la casa de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo que tenía que suceder allá en el tiempo de Adán, en donde los hijos de Dios tenían que venir por medio de la palabra creadora hablada, y Eva cambió la forma en que debían venir los hijos de Dios para ser inmortales. Al cambiar la forma y venir por medio de la unión de un hombre y de una mujer, encontramos que han estado viniendo en cuerpos mortales, porque eso es lo que produce la unión de un hombre y de una mujer, un cuerpo inmortal, un cuerpo mortal. Por lo tanto, en forma mortal, en cuanto al cuerpo, han venido los hijos de Dios a la tierra, pero con la promesa de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, o sea, un nuevo nacimiento por medio de la palabra creadora de Dios hablada, para así nacer por medio del Espíritu Santo y obtener así el cuerpo teofánico, el Espíritu teofánico que le corresponde a cada hijo de Dios. Eso fue lo que no se pudo obtener luego de la caída. No se pudo obtener nacer primero en la sexta dimensión, nacer primero en un cuerpo teofánico, para después venir a la tierra y obtener un cuerpo físico creado por Dios. Pero, miren ustedes, por medio de Cristo encontramos que se está llevando a cabo todo eso que tenía que ser llevado a cabo en el tiempo de Adán. Pero ahora el segundo Adán lo está llevando a cabo. El segundo Adán ha estado produciendo el nacimiento de los hijos de Dios en la sexta dimensión, y con ese espíritu teofánico, pues el espíritu que recibimos cuando nacimos en esta tierra a través de papá y mamá fue un espíritu del mundo, no el espíritu teofánico, sino un espíritu del mundo. Y por esa causa es que no se tiene
un entendimiento claro de las cosas de Dios. Pero por medio del espíritu teofánico, sí, se obtiene un conocimiento claro, porque ese espíritu teofánico es de la sexta dimensión, de la dimensión de la palabra, para obtener un conocimiento claro de la palabra. Ahora, lo próximo que Cristo realizará en su casa, con su familia, con sus hijos, será darles un cuerpo físico eterno, que es lo que está prometido en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 54. Pues la promesa es que seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso San Pablo dice que seremos transformados, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y no pueden heredar la corrupción, la incorrupción. O sea que estos cuerpos corruptibles no pueden seguir viviendo por toda la eternidad sin morirse y sin corromperse, porque son cuerpos mortales. El cuerpo eterno es el que nuestro Padre Celestial nos dará. Pero agradecemos a Dios que nos ha permitido vivir en estos cuerpos mortales, que papá y mamá nos dio. Un cuerpo mortal, temporal, en lo que se efectúa todo este nacimiento que consta del espíritu, y luego vendrá la parte física que Él ha prometido, para así estar en un cuerpo eterno, físico e inmortal, y con un espíritu teofánico eterno también. Y ahí nuestra alma vivir por toda la eternidad, siempre a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para la casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es una casa celestial. Es la Jerusalén celestial. Es el monte de Sión celestial. Es el Israel celestial. Y luego que Dios complete toda su labor prometida a la casa de Dios celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, luego tratará con el pueblo hebreo, que es la casa de Dios, en donde Dios colocó a Moisés. Ahora encontramos que nuevamente Dios enviará el ministerio de Moisés a la casa de Dios terrenal, al pueblo hebreo, para que nuevamente ministre la palabra. Ahora no será Moisés literal, sino el espíritu ministerial de Moisés y el espíritu ministerial de Elías, el de Moisés por segunda vez y el de Elías por quinta vez, en un nuevo profeta mensajero de Dios, que es el ángel del Señor Jesucristo prometido en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora, ¿de dónde sale el ministerio de Moisés y Elías para el pueblo hebreo?
de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, donde Dios ha estado hablando, donde el Espíritu Santo ha estado hablando de edad en edad por medio de cada ángel mensajero. Y luego que terminan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde han escuchado la voz de Dios los hijos de Dios, y en donde también una parte de los seres humanos ha rechazado la voz de Dios, luego encontramos que después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo habla más arriba, en una edad celestial, la edad de la piedra angular, en donde llama y coloca el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez en su ángel mensajero, para por medio de su ángel mensajero hablarle a sus hijos en su casa, en su iglesia, y después tornarse al pueblo hebreo y darle el mensaje de la dispensación del reino, el mensaje del evangelio del reino. Pero en la casa de Jesucristo, en su iglesia, es donde primero se escucha el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la dispensación del reino. Para la iglesia del Señor Jesucristo estar en el glorioso reino milenial, reinando con Cristo 1000 años, tiene que entrar a la dispensación del reino. Y entra a la dispensación del reino en la edad de la piedra angular, escuchando el mensaje del evangelio del reino, el mensaje del día postrero, el mensaje enviado por Dios a través del ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Nadie puede traer el mensaje del evangelio del reino, que es un mensaje dispensacional, sino un ministerio dispensacional. Y para eso está el ministerio de Moisés. Y es por medio del ministerio de Moisés que viene el mensaje del evangelio del reino. Y el ministerio de Elías no puede hablar otra cosa sino el mensaje que el ministerio de Moisés coloca en su boca. Y estando ambos ministerios juntos, viniendo juntos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, no hay problemas ni riesgos de que el ministerio de Elías vaya a decir una cosa diferente a lo que el ministerio de Moisés da en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, porque ambos ministerios estarán operando en el ángel del Señor Jesucristo. Y así el ministerio de Moisés tendrá otro ministerio profético a su disposición, para así poder obrar en el día postrero. Toda revelación divina del mensaje para la dispensación del reino viene por medio del ministerio de Moisés. Ese es el único ministerio que capta la revelación del mensaje dispensacional. Pero el ministerio de Elías es el ministerio que habla al pueblo el mensaje de la dispensación del reino.
aunque ambos ministerios pueden operar a la misma vez en una predicación. Pero ambos ministerios, vean ustedes, estarán en una sola persona. Así que no habrá diferencias, no habrá un mensajero por un lado con el ministerio de Elías y un mensajero por otro lado con el ministerio de Moisés. Para tener un grupo allá con Elías y otro con Moisés, como querían allá en el monte de la transfiguración, como quería San Pedro. Hagamos aquí 3 enramadas, y al hacer 3 enramadas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un grupo para Jesús, uno para Elías y otro para Moisés, porque después de que estén allá arriba, todos los demás van a querer subir arriba donde está Jesús, Moisés y Elías, y van a tener allí 3 grupos, cada uno siguiendo a cada uno de estos profetas. Pero Jesús no estaba disponible para esos planes de San Pedro, y Dios dijo desde la nube de luz: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar, o en el cual tengo contentamiento. A él oí. Lo que dijera Jesucristo, eso era lo que se tenía que hacer. Y Jesucristo les dijo a ellos más adelante: ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de lo alto, hasta que no reciban el Espíritu Santo, del cual yo les hablé. Hasta que no reciban poder de lo alto, no se vayan de Jerusalén. Queden ahí esperando. Y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Él dijo que le seríamos testigos, porque lo que no pudieron cumplir los apóstoles allá, porque vivieron en aquel tiempo, esto se cumple en los que vivan en lo último de la tierra y en el fin del mundo. Así como cuando Dios le dijo a Elías: ve y unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Encontramos que Elías buscó a Eliseo y no fue a buscar a Hazael ni a Jehú, y se fue luego en un carro de fuego. Pero Eliseo fue el que se encargó de Hazael y de Jehú, de colocarlos en el trono como rey, porque era bajo el ministerio de Elías, pero en su segunda manifestación, en que se cumpliría esa parte del reinado de Hazael en Siria y de Jehú en Israel. Ahora alguna persona podrá decir: Dios le ordenó a Elías que hiciera eso y no lo hizo. Cualquiera podría decir: Elías no obedeció a Dios. Es que Elías tiene 5 manifestaciones, y en una de esas manifestaciones se cumple todo, o se cumple lo que Dios le ha ordenado a ese ministerio de Elías. Si no se cumple en la primera, se cumple en la segunda, y lo que no se cumple en la segunda, se cumple en la tercera, y lo que no se cumple en la tercera manifestación, se cumple en la cuarta, y lo que no se cumplió en la cuarta en William Marion Branham, se cumple en la quinta manifestación. Lo que no se cumplió en las demás manifestaciones, se cumplirá en la quinta manifestación. Y lo que no se cumplió en Moisés,
que Dios le ordenó a Moisés, lo que no se cumplió en la primera manifestación de Moisés, del espíritu ministerial de Moisés, se cumplirá en su segunda manifestación. Y hay mucho ahí para esa manifestación segunda de Moisés. Ahora, recuerden que la entrada a la tierra prometida del pueblo hebreo, en tipo y figura, representa el bautismo del Espíritu Santo y también representa la entrada al reino milenial. Y ahora miren ustedes lo que está prometido aquí: el descanso en la tierra prometida, en la cual entraría el pueblo hebreo, y que encontramos que el que estaba comisionado para esta labor era Moisés, pero murió antes de la entrada del pueblo hebreo por completo a la tierra prometida. Digo por completo porque el lugar en donde Moisés murió es un lugar que pertenece a Israel. Pero la entrada a la tierra prometida de lleno era cruzando el Jordán. Y el Jordán representa muerte. Ahora, Moisés murió antes del cruce del Jordán. Y ahora Dios le había prometido también a Moisés, diciéndole: deja que yo destruya este pueblo y yo te pondré sobre un pueblo mayor. Esta promesa y proposición de Dios a Moisés es por causa de que Dios tendría un pueblo mayor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y es porque Dios en sus planes colocaría el ministerio de Moisés en el fin del tiempo sobre un pueblo mayor que el pueblo hebreo, o sea, sobre la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, que lo iba a cambiar de la casa de Dios, el pueblo hebreo, a la casa de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, podemos ver a un ángel que viene con el sello del Dios vivo. Dice: vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego continúe enumerando 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Y luego en el capítulo 14 de Apocalipsis aparecen ya sellados en sus frentes 144,000 hebreos. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y el monte de Sión representa la iglesia del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, verso 22 al 23 nos dice: no os habéis acercado al monte que se podía tocar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Y sigue enumerando o diciendo
todas las cosas correspondientes a la Jerusalén celestial. Dice, y a los millares de ángeles y también a los inscritos, a los primogénitos inscritos en los cielos. Los primogénitos son los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo que han nacido del agua y del Espíritu para ser parte del cuerpo místico de Cristo. Ahora aquí el Cordero está sobre el monte de Sión. No está en la parte de abajo del monte de Sión. No está en la primera edad de la iglesia gentil, ni tampoco en la segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni séptima, sino sobre el monte de Sión, en la edad de la piedra angular, en la parte más alta de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa más alta. Y dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y el ángel de Apocalipsis capítulo 7 viene con el sello del Dios vivo para llamar y juntar y sellar 144,000. Y aquí en Apocalipsis capítulo 14 ya está la obra realizada. Y ahora este ángel que viene con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo, pues es ese ángel el mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, que en el día postrero viene con el Espíritu Santo, obrando en él y a través de él, y manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Este ángel con el Espíritu Santo, con el ángel del pacto ministrando a través de él, es el que llama y junta 144,000 hebreos. Es por medio de él que Cristo se revela al pueblo hebreo. Es la revelación o manifestación final de nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación final del Espíritu Santo. Es la revelación o manifestación final del ángel del pacto a través de carne humana. Y encontramos que en Apocalipsis capítulo 14 ya realiza o está realizado el trabajo de este ángel, y se encuentran 144,000 en el monte de Sión, o sea, en la edad de la piedra angular, con este ministerio del fin del tiempo, y están sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo, y tienen escrito en sus frentes el nombre del Señor, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. O sea, tienen la revelación divina del nombre eterno de Dios y nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo hace posible? El Espíritu Santo ministrando por medio del ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías. El doble ministerio de los dos olivos o dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Estos son los ministerios que son adoptados en el reino de Dios, con la adopción del último mensajero de Dios,
que es el ángel del Señor Jesucristo. Y así es como en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, estará el ministerio del ángel del Señor Jesucristo con los ministerios de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez, llevando a cabo la obra correspondiente al fin del tiempo, fin del siglo, fin del mundo y día postrero en y de la casa del Señor Jesucristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el ministerio del siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, al cual puso nuestro Señor Jesucristo sobre su iglesia. De edad en edad Él puso uno en su casa y sobre su casa para darle el alimento, el mensaje correspondiente de cada edad. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la iglesia del Señor Jesucristo no puede vivir sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, de la boca del Espíritu Santo en cada edad, del mensajero de Dios, que es la boca de Dios, de cada edad. Para cada edad Dios tuvo una boca a través de la cual habló, fue el mensajero de cada edad. Y para el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo y día postrero, la boca de Dios será el ángel del Señor Jesucristo con el doble ministerio de Moisés y Elías, a través del cual estará hablando el Espíritu Santo y llamando a todos los hijos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje de la trompeta final, con el mensaje del evangelio del reino. Y si oyes hoy su voz, la voz del Espíritu Santo, por medio del ángel del Señor Jesucristo, no endurezcas tu corazón, como hicieron los hebreos en el desierto cuando escucharon la voz de Dios por medio del profeta Moisés, los cuales se rebelaron y perecieron en el desierto. Ahora la voz de Dios, así como habló en el tiempo de Moisés y así como habló en el tiempo de cada profeta del Antiguo Testamento, y luego por medio de Jesucristo, y luego por medio de los apóstoles, y luego por medio de cada ángel mensajero, en este tiempo final tenemos la promesa que estaría hablando por medio del ángel del Señor Jesucristo y dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 1 verso 10 encontramos la voz de Cristo como una gran voz de trompeta hablándonos en el día del Señor, o sea, en el día postrero, cuando ya ha terminado de hablar en los días o edades pasadas. Ahora en el día del Señor, en el séptimo milenio y en la dispensación del reino, la voz de Cristo es esa gran voz de trompeta que nos habla el mensaje de la dispensación del reino, con el cual nos da a conocer las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 4 también encontramos la voz de Cristo hablando como una trompeta. Dice Apocalipsis capítulo 4 verso 1, y quiero leerlo. Dice así: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego
para dar a conocer estas cosas que deben suceder. En Apocalipsis capítulo 22, Él usa a su ángel mensajero para dar a conocer estas cosas que deben suceder. Y dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas son las cosas que le prometió en Apocalipsis capítulo 4 que daría a conocer. Y ahora aquí el Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, da a conocer esas cosas en la casa de Dios a todos los hijos de Dios. En la casa de Dios, en el lugar santísimo de esa casa. Así como en el cielo tenemos el templo que está en el cielo y a Dios sentado en su trono, y ese lugar donde está el trono de Dios es el lugar santísimo de ese templo que está en el cielo. También la iglesia del Señor Jesucristo, siendo el templo del Señor y la casa del Señor, tiene el lugar santo y también el lugar santísimo. Las edades pasadas corresponden al lugar santo donde Dios habló, donde la voz del Espíritu Santo estuvo hablándole a los hijos de Dios en la casa de Dios por medio de cada ángel mensajero. Y ahora en el lugar santísimo, por medio del ángel del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo habla a su iglesia, a los hijos de Dios en la casa de Dios. Es la voz directamente del lugar santísimo, directamente del lugar de morada de Dios, directamente del lugar más importante de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jesucristo, en ese Espíritu Santo, ha estado en esa casa. Él es el que ha estado ministrando, porque Él es sacerdote y rey según el orden de Melquisedec. Ha estado ministrando por medio de sus ángeles y mensajeros, y luego en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el lugar santísimo de su casa, de su templo, ministra por medio de su ángel mensajero, de Apocalipsis capítulo 22 verso 6, y Apocalipsis capítulo 22 verso 16, y Apocalipsis capítulo 1 verso 1. Para cumplir así las promesas de Apocalipsis capítulo 7 verso 12 en adelante, Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante, y Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 en adelante, y demás escrituras que nos hablan de lo que Dios estará haciendo después de las 7 etapas de la iglesia gentil. Todo lo que Él hará después de las 7 edades de la iglesia gentil, lo hará por medio de su ángel mensajero, con el doble ministerio de Moisés y Elías siendo operados por el Espíritu Santo en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Esto todo se realiza en la casa de Dios. Es ahí donde la voz de Dios es escuchada. Es ahí donde toda persona que quiera escuchar la voz de Dios puede escucharla. Es de ahí, de la casa de Dios, de donde sale la voz de Dios para todo ser humano. Porque su iglesia, la iglesia de Jesucristo, es la casa de Dios. Es el templo espiritual de Dios, de Jesucristo. Y es ahí y desde ahí que Jesucristo, que el ángel del pacto, el Espíritu Santo,
ha estado hablando y continúa hablando en su casa y desde su casa. De ahí es desde donde sale el mensaje para todo ser humano de edad en edad hasta llegar a este tiempo final, a la edad de la piedra angular. Hay personas que desean escuchar la voz de Dios y no saben dónde ni de dónde tiene que venir la voz de Dios. Pero hemos visto en esta ocasión que la voz de Dios siempre tiene que venir de su casa, de su templo, así como en el cielo la voz de Dios sale del trono de Dios. Ahora en el fin del tiempo la voz de Dios sale de la edad de la piedra angular, del trono del Señor Jesucristo en y de su iglesia. Porque la edad de la piedra angular es la edad del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la edad del trono de nuestro Señor Jesucristo en su templo espiritual. Y es ahí y desde ahí de donde sale la voz de Dios en este tiempo final. Pues sale la voz de Dios de la casa de Dios. Y por eso hay fiesta en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el ángel del pacto Jesucristo, el Espíritu Santo, está hablando en este tiempo final, en su casa, a toda su familia. Como habló también en cada edad de la iglesia gentil. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hicieron en el desierto por 40 años los hebreos, los que salieron de Egipto, los cuales no pudieron entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que escucharon siempre la voz de Dios. Y luego los que entraron a la tierra prometida fueron los que nacieron en el desierto, de los cuales se pensó que iban a morir en el desierto, picados por las serpientes y escorpiones y por causa del hambre y de las guerras. Esos fueron los que entraron. Ahora hemos visto cómo a través de las edades se han revelado en contra de la voz de Dios. Y hemos visto que los que han pertenecido a las edades del pasado han tenido que partir. Los que salieron para llegar al glorioso reino milenial. Pero ahora entrarán a la transformación de sus cuerpos y a la resurrección los que partieron en el pasado y escucharon la voz de Dios. Y luego seremos todos raptados y nos iremos a la cena de las bodas del Cordero para recibir nuestra herencia, nuestros galardones correspondientes, y después estaremos nuevamente aquí en la tierra con cuerpos eternos para estar con Cristo en el glorioso reino milenial, donde tendremos la posición más alta que una persona puede obtener en el reino de Dios, la de ser reyes y sacerdotes con Cristo. Y esto es porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esta es una bendición tan y tan grande que nosotros no podemos perder esta bendición y privilegio que Dios nos ha dado. Escuchando su voz es que entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Escuchando su voz, el Señor Jesucristo nos habló que la bienaventuranza grande es escuchar la voz de Dios. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. En el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, nos dice así: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora aquí podemos ver que escuchando la voz de Dios por medio del ángel del pacto, por medio del ángel de Jehová, es que entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y el ángel de Jehová, el ángel del pacto, estará en el ángel mensajero del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. A través de cada edad estuvo en el ángel mensajero de cada edad, hablándole a su iglesia y en su iglesia. Y ahora en el fin del tiempo estaría en el ángel del Señor Jesucristo, el último profeta mensajero de Jesucristo, el cual vendría con el sello del Dios vivo, o sea, vendría con el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo. Y estaría el ángel del pacto, el Espíritu Santo, hablando por medio de su ángel mensajero todas las cosas que nosotros debemos conocer, para que así escuchemos la voz de Dios y nos mantengamos agarrados de la voz de Dios, de la palabra de Dios, y entremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. La voz de Dios en su casa, o sea, en su iglesia. Hemos visto cómo la voz de Dios ha hablado en su casa, en su iglesia, en cada edad, en el lugar santo, y hemos visto también cómo Él hablaría en este tiempo final en su casa, en el lugar santísimo de su templo espiritual, por medio de su ángel mensajero. Hemos visto que fuera de su casa Dios no hablará. Fuera de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, no estará la voz de Dios. Por eso, para tener un mensaje claro y completo de parte de Dios, la persona tiene que recibir ese mensaje en y de la casa de Dios, del lugar que corresponde a este tiempo final, del lugar santísimo, para que así todos tengamos
el mensaje del Evangelio del Reino. Y así recibamos nuestra transformación y los muertos en Cristo sean resucitados. La voz de Dios en su casa, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: los muertos, o sea, los muertos en Cristo, escucharán la voz del Hijo de Dios. ¿Y dónde estará la voz del Hijo de Dios? En su casa. Y resucitarán. Por eso es que estamos esperando a los santos del Nuevo Testamento. ¿Dónde lo estamos esperando? En su casa, en nuestra edad, para darle la bienvenida a todos los santos del Nuevo Testamento que han escuchado la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo en la casa de Dios. Cuando ellos estén aquí en la tierra con sus cuerpos eternos y nosotros con el cuerpo eterno, con el nuevo cuerpo, estará la iglesia completa del Señor Jesucristo parada en este planeta Tierra, y estará completado el edificio de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, esta gran pirámide completa con la piedra de corona. Todo eso está prometido para la casa de Dios. Y así será como la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en el fin del tiempo, llegará a completarse y llegará a tener el lugar santísimo, este templo espiritual. Y de ahí en adelante encontramos que Jesucristo estará gobernando en y por medio de su casa este planeta Tierra. Y el glorioso reino milenial será el gobierno de Jesucristo y su casa, su familia, sus hermanos, en el glorioso reino del Hijo de David. Así es que podemos ver quiénes somos, podemos ver dónde estamos en el cuerpo místico de Jesucristo, y podemos escuchar su voz, la voz de Dios en su casa. Así como el padre en su casa le habla a sus hijos, y la madre en su casa le habla a sus hijos, a su familia, así Dios nos habla en su casa a todos sus hijos en este tiempo final. Nos habla en su iglesia el mensaje del Evangelio del Reino. La voz de Dios en su casa, la cual casa somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, como nos dice San Pablo. Él nos dice que somos su casa. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así es que podemos ver que pertenecemos a una familia celestial, a una casa, la casa de Dios, la familia de Dios, la descendencia de Dios. Y hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Así es que, sabiendo quiénes somos, vivamos vidas agradables a Dios, sirviéndole a Dios conforme a su palabra,
conforme a su programa correspondiente a nuestro tiempo, siendo fieles a Él, escuchando su voz, su mensaje correspondiente a nuestro tiempo, y pronto seremos transformados. Llevemos el mensaje por todos sitios, porque no sabemos cuándo se ha de completar el número de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios, correspondientes al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Porque ya los pertenecientes a las edades pasadas ya se completó, pero falta el grupo de nuestra edad para ser completado y llegar a la perfección y llevar a cabo la obra que corresponde a nuestra edad, para luego ser adoptados como hijos e hijas de Dios con cuerpos eternos y vivir por toda la eternidad. El grupo de la edad de la piedra angular y dispensación del reino y edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo es el único grupo que junto a su mensajero tendrán toda la plenitud del Espíritu de Dios y su poder manifestado. Es la única edad en donde la plenitud del Espíritu de Dios y del poder de Dios será manifestado, porque es la edad que tiene la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos. Por esta causa estaremos estrenando el cuerpo nuevo que hemos de tener nosotros muy pronto, y los muertos en Cristo, cuando resuciten, también estarán estrenando el nuevo cuerpo. Pero el liderazgo lo tendrá Cristo por medio del grupo del lugar santísimo de su templo espiritual, junto al mensajero de la edad del lugar santísimo, de la edad de la piedra angular. Así es que nosotros tenemos las promesas más grandes que registran las Escrituras. Caminemos siempre con nuestra alma rendida a Dios, con su palabra en nuestra alma colocada, sin dudar ni una palabra de su mensaje, y pronto seremos transformados, y los muertos en Cristo pronto serán resucitados. Mientras tanto, tenemos paciencia, que es una de las virtudes que tiene que estar manifestada en cada uno de ustedes y en mí también como individuos, y en el cuerpo místico de Cristo como grupo. Y también las demás virtudes deben estar fluyendo en el cuerpo místico de Cristo como grupo, y en cada uno de ustedes y en mí como individuos, para que pronto venga la plenitud de Dios y nos corone a todos. Seamos coronados con la plenitud de Dios, y la iglesia también sea coronada con la plenitud de Dios, con un grupo de personas llenas de la plenitud de Dios y adoptados y transformados con cuerpos eternos. Así será como Dios coronará plenamente a cada uno de nosotros y a su iglesia como cuerpo místico de creyentes. Pero antes se requiere que escuchemos la voz de Dios en su casa, en su iglesia, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra edad, así como fue en otras edades.
la voz de Dios en su casa, en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes. Hoy, la voz de Dios en el lugar santísimo de su casa, de su templo, de su iglesia. O sea, hoy la voz de Dios en la edad de la piedra angular, en la cima o cúspide del monte de Sión, en la parte más alta y prominente del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La voz de Dios en su casa, en su iglesia. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también toda promesa de bendición dada a nosotros en nuestra edad y nuestra dispensación. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer la voz de Dios en su casa, en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes. Y en la tarde estaré nuevamente con ustedes para continuar viendo y escuchando la voz de Dios en su casa. Vimos también al siervo fiel y prudente y nos dimos cuenta quién es ese siervo fiel y prudente que en este tiempo final estaría dándole el alimento a tiempo a los hijos de Dios en la casa de Dios. Ahora, conscientes de que estamos en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, le damos gracias a Dios por ese privilegio tan grande de ser parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, y de estar escuchando su voz en su casa en este tiempo final. Ya continuaremos en la tarde a la 1 de la tarde, hora de acá de México, y las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Vamos a ver qué hora es acá. Son como las 10:30, las 10:30 acá. Así es que en Puerto Rico son las 12:30. A las 3 de la tarde estaremos nuevamente aquí, pero el devocional lo pueden comenzar un poco antes, a las 2:30, para ya a las 3:30 estar a través de la línea telefónica y a través del satélite. No sé si en Puerto Rico Miguel anunció que tendría una actividad luego, no sé si luego de la actividad de ahora en la mañana. Así es que ya de 2:30 a las 2:30 de la tarde estaremos nuevamente aquí, y si no podemos comenzar exactamente a las 2:30, comenzaremos a las 2:45 para tratar de estar a las 3 de la tarde o a las 3:15 a través del satélite, y si no es posible, pues estaremos a las 3 de la tarde. Si no podemos estar a las 3:15 o 2:30, más bien, si no podemos estar más bien a las 3 de la tarde, estaremos de 3:15 a 3:30 a través del satélite, pero en los que estén listos ya a las 2:30, cada uno esté entonces en su congregación, y así comenzaremos lo más temprano posible. Pero si no es posible, pues no hay
ningún problema. Bueno, vamos a pedirle a Miguel si puede conectarse nuevamente con nosotros acá para finalizar y así que quede a través del satélite también la voz de Miguel para ver si no hay ningún problema para comenzar la transmisión a las 3 de la tarde. Si no, pues la comenzaremos a las 3:30. Vamos a pedirle a Miguel que a través de ahí mismo, a través del micrófono, ahí mismo en Calley, Puerto Rico, esté listo y que de Puerto Rico pasen la comunicación acá y luego también la pasen a través del satélite. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. No sé si pueden tomar la imagen de todo lo que hable Miguel en estos momentos. No sé si allá en estos momentos tengan alguna cámara lista para que Miguel nos transmita, sino solamente a través de la voz, sin la imagen. Si la pueden pasar a través del satélite, la voz de Miguel, y aquí tener el satélite listo. Si lo tienen listo, recibiendo la imagen, entonces tomar la voz de Miguel allá en Puerto Rico para que nosotros escuchemos acá la hora más conveniente para comenzar la transmisión vía satélite. Es que no quiero interrumpir las actividades que Miguel va a tener allá en Puerto Rico. Así es que, Miguel, si estás listo ya, Miguel puede a través del micrófono que está allá, que le pasen la voz de Miguel a través del satélite, y nosotros tomamos aquí en el satélite por la televisión, recibimos la voz de Miguel. Así es que allá los que están en el satélite trabajando y en Puerto Rico, Miguel, que esté ahí frente a los micrófonos y la voz de Miguel que sale por el micrófono la pasen a través del satélite para así que la escuchemos acá en la televisión. Vamos a ver si pueden hacer esta conexión. Inmediatamente que estén listos, ya puede Miguel comenzar a hablar. Aunque yo esté hablando, pues lo escuchamos y ya entonces yo termino de hablar. Así que Dios le continúe bendiciendo a todos, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que sigan pasando un día lleno de las bendiciones de Dios. Dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín en estos momentos para este anuncio final, para que todas las congregaciones en todas las naciones estén pendientes a la transmisión próxima que hemos de tener. Vamos a ver si nos les dan volumen acá para... Ya parece que tenemos a Miguel en la línea. Dale. El Espíritu del Señor hablándonos, se devolvía un tema extraordinario, la voz de Dios en su casa, que a través de su voz Él nos enseña, es a través de su voz que Él nos prepara, es a través de su voz que Él nos orienta, es a través de su voz que Él ha alimentado a su pueblo siempre. Agradecemos al Señor este mensaje tan precioso. Pedimos a Dios que nos ayude a oír esa voz, a aprenderla, a respetarla y a prepararnos, a recibir todo lo que esta voz nos está dando. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por William también. Pedimos que Dios lo bendiga, lo siga bendiciendo también. Pues si los hermanos en México nos están oyendo, pues estaremos aquí empezando a las 2:30. No nos interrumpen absolutamente nada, porque nosotros lo que tenemos terminando esta actividad es un almuerzo y nosotros necesitamos unos 10-15 minutos para almorzar. Eso es la medida. En media hora ya tenemos todo listo
Y a las 2:30 ya tenemos que estar comenzando, que son las 12:30 en México. Ellos estarán empezando a las 2:30, nosotros estaremos empezando a las 2:30, de tal manera que ya para las 3 el hermano William nos esté hablando. Nosotros lo que necesitamos, lo que queremos es la palabra que Dios le está dando al mensajero, porque la comida material es para mantenernos en estos cuerpos terrenales, pero lo espiritual es para la vida eterna. Y Dios nos está trayendo el alimento espiritual, la palabra, para nutrirnos, para enseñarnos, para prepararnos. Agradecemos al Señor Jesucristo esa misericordia que ha tenido con nosotros, de poder estar presentes para oír la voz del ángel del Señor Jesucristo, despidiéndonos con un canto con nuestro hermano Félix y para regresar lo más pronto posible. Ya para las 2:30 tenemos que estar empezando. Tenemos a con nosotros al hermano Milton Rivera, que posiblemente nos dará un saludo en la tarde, el hermano Roberto Valladín también. Ellos nos darán un saludo en la hora de la tarde. Que las bendiciones que Dios nos va a dar a través de su ángel mensajero, que esta palabra que el Señor Jesucristo nos está trayendo, que se haga cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Que Dios continúe bendiciendo. Amén. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo también a todos ustedes aquí en Villahermosa. Y vamos, ya todos escucharon, no salió a través de del satélite. La voz salió por el satélite también. ¿Sí? Miren todo lo que se puede lograr mucho mejor que por teléfono. Habló allá, lo tiró por satélite y lo tomamos aquí. Fue más fácil que cuando se hacía por teléfono. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos, Dios les guarde, y dejo con nosotros a Andrés Cruz Gallego para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Dios te bendiga.